El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud de los que lo oía se preguntaban asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿Dónde es luego no es este el carpintero, el hijo de María su hermano, y Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús le decía: no desprecian a un profeta más que en su propia tierra, entre sus parientes y los de su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Desde el domingo hasta este día nos está hablando algo que es fundamental para nuestra vida. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Nos regalaba el domingo las bienaventuranzas para decirnos que las bendiciones de Dios están en ese trabajo profundo, en ese trabajo especial, sobre todo de discernimiento, de examinar la palabra para así descubrir dónde está puesta nuestra confianza. Por eso hoy en la Biblia encontramos que ella no oculta el pecado de las personas. Y en ella vamos encontrando esos personajes para asumirla, para así aprender de ella. Por eso no tiene problema en mostrar tal como somos, y cuando uno no es capaz de asumir esa responsabilidad, se tira la vida. Hay que aprender de la palabra. Miremos personajes. Mire por lo menos una persona como San Pablo, que él mismo lo decía. ¿Qué encontramos de San Pablo? Uno que blasfemaba, uno que era furioso, perseguidor de los cristianos y buscaba todo lo que le permitía la ley con tal de sacarlos del camino. En otros términos, asesinar. Pero como Dios es el que va acompañando en lo que va haciendo, un día tiene una experiencia de él, cambia su vida y es San Pablo. Dígale que está en la cabeza, San Pablo. Yo por eso le recuerdo a la gente, le digo casto, santo, y por ahí hay algunos que dicen por aquí no hay nadita, padre. Le digo, no, es que le estoy recordando su estado original, para que vuelva a retomar la vida, y eso lo invita a uno a cambiar y no a dejarse ahí como medio volver, quién sabe de qué manera. Eso lo aprendemos y lo aprendemos de él. Tenemos un Pedro que fíjese que el San Pedro, para ser San Pedro, en medio de su debilidad y de su falta de poner la confianza en Dios, que a eso le estamos trabajando, lo negó, y mire Dios cómo hace, cómo le ayuda a reconocer el pecado. Luego esto es para ayudarnos a tomar conciencia que cuando uno reconoce la realidad, reconoce lo que le sucede, y entonces le permite a Dios que Él vaya actuando. Por eso en la Biblia entonces encontramos ese sentido de una esperanza en la cual hay que irla construyendo y que nos debe llevar a confiar plenamente en Dios. Quien está capacitado, comprende y entiende que la esperanza es una lucha de cada día, está dispuesto a vencer las dificultades que se nos vaya presentando. Porque tenemos que reconocer lo siguiente. En la misma Biblia nosotros reconocemos que hay que tener en cuenta la gravedad del pecado. Cada vez que nosotros le servimos al pecado, le servimos al maligno, al enemigo, nada menos que el mismo Dios. Por eso el pecado, la gravedad del pecado se va difundiendo. Aunque uno trate de tapar, a veces uno tiene el síndrome del gato, que es decir no, sí, tiene que asumir. Y luego también hay que tener en cuenta que el pecado no tiene la última palabra, que hay alguien que le ha vencido, y ese alguien es el Señor Jesucristo, y por eso hay que conocerle, comprenderle,
vivirle, invitarle a nuestra vida para que así terminemos con los dos, con el personaje que hoy nos presenta. Hoy nos encontramos un David que hay que aprender mucho de la experiencia de él. ¿Ven? Fíjese que un hombre del pecado, pero en el mismo pecado no se queda en las consecuencias, asume las consecuencias, pero no se queda en él, sino que va haciendo todo su trabajito de esperar. Entonces, vemos el último pecado de él. ¿Cuál fue el último pecado de David? Hacer un censo. Pero si nos damos cuenta, en nuestra sociedad moderna, en el mismo gobierno, para conocer las necesidades de los pueblos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un censo para poder distribuir los recursos, para poder responder a las necesidades, que donde no hay agua pues hay que colocarla, donde no hay comercio pues hay que ser imaginativos, creativos, todo ese fin tiene bien. Pero aquí el pecado de David, ¿cuál fue? Que ya era anciano y quería saber en qué consistía su fuerza. Su censo era para conocer cuántos soldados tenía. Y fíjense que sacó la estadística, ¿cuántos sería? 800,000, mientras que el enemigo tenía ¿cuántos? 500. Entonces cuando reconoce somos poderosos. Pero mire cómo Dios toca al corazón, por eso lo bueno de uno asegurarse primero de tener a Dios en el corazón. El pecado que él había cometido el censo es que no había cumplido su fin generoso, sino es conocer su poder, fiarse de su fuerza, fiarse de su carne y actuar. Pero Dios toca su corazón y por eso viene todo ese trabajito que hoy nosotros debemos poner en práctica. Reconoce su pecado y ¿qué fue lo que sucedió en él? Viene el llanto, viene la súplica y vienen las consecuencias. Él mismo reconoce las consecuencias del pecado y por eso le dice, Señor, he cometido un error, lo reconozco. Dios es noble y bueno de una persona cuando reconoce sus limitaciones, sus errores, sus pecados y no se pone a llenarse de argucia, de otra cosa. Por eso Dios toca al profeta Agad y ¿qué es lo que hace el profeta? Ahí le dice, Dios ya tiene la sentencia, ya tiene la purificación. ¿Cuál es la purificación? 7 años de hambre para toda la región porque estaban en lo más bueno que era la cosecha. ¿Qué más? 3 años de persecución y le tendrá que huir y pedir sabiduría para que el enemigo no le mate. ¿O 3 días de qué? 3 días de angustia o de sequedad y por eso el pueblo tiene. Durante los 3 días reconoce de que la consecuencia, él había cometido el pecado y ¿quiénes lo están pagando? Todo el pueblo. 70,000 muertos, va pasando y por eso él tiene que suplicar, él tiene que hablarle a Dios. De ahí que uno en medio de una necesidad no es para reclamar y decir por qué Dios, sino le va diciendo nuevamente y reconoce. Dice, Señor, yo fui el que pequé. Por favor detenga, haga algo, entre en su corazón. Por eso mire lo que hace desde una buena oración, que allá estamos llamados. Uno ve la necesidad del otro, la angustia del otro, las limitaciones del otro, en vez de ponerse a señalarlo, ¿tiene que hacer qué? Órele a Dios, ora y trabaja. Por eso Dios le pide al ángel que suspenda su castigo y viene la bendición para ese pueblo. Encontramos cómo aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, porque es que a veces la gente se desvirola. Cree que es que porque estoy haciendo bien tengo hasta derecho de reclamarle a Dios y decirle, ¿y por qué me está pasando cosas mal? No, es ir reconociendo que mientras vivimos en esta carne, cometemos errores, pero hay que reconocerlos delante de Dios y dejarlo actuar. Asimismo, esa experiencia del Señor la encontramos en el Evangelio. Fíjense que uno de los grandes pecados que encontró el Señor en sus parientes, los más cercanos, ¿cuál fue el pecado grave? La falta de fe, que no confiaban en Él. Uno dice, pero lo vimos crecer y sabemos qué es, cómo se revuelca y qué hace. No puede hacer ningún milagro. Entonces, cuando el Señor no puede hacer ningún milagro en su vida, ni le transforme, ni le cambie, porque algo está pasando en nuestra vida interior, en nuestra vida familiar, que no hemos sido capaces de ¿qué? De desarmarnos en este mundo y aprender, dejar que Dios nos arme, aprender a confiar en Dios. Coloque la mano en el corazón y digamos todos, Señor Jesucristo, aquí está mi corazón.
te abro mi corazón. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y quédate en mi corazón. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias.